Imanaya, Yipunya, Yachakikuna. Bienvenidos, señores estudiantes, a esta nueva semana de trabajo y de actividades. Les doy el cordial saludo a cada uno de ustedes, a los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, a la carrera de intercultural bilingüe, ¿no? Vamos a trabajar lo que es el tema del contexto del Ecuador, lo que es interculturalidad y bilingüe. Vamos a trabajar en eso. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. La cordial bienvenida a cada uno. Entonces, vamos con la primera diapositiva. Me ayuda, por favor, con la lectura de esta diapositiva. Imanaya Yipunja Fani. Himalaya, ¿qué es el texto intercultural? Interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Fuente, artículo 4 de la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Yupaychani Fani. Bueno, lo que nos dice aquí lo que es el contexto intercultural, lo que aplica son las, por ejemplo, lo que tenemos que llevar en claro es de acuerdo a lo que es el artículo de Convención sobre la protección y promoción, ¿no? De las diversidades culturales que se encuentran en todas las naciones y lo que están manejados sobre lo que es un proceso democrático, ¿no es cierto? Que tenemos organizaciones mundiales, por ejemplo, de la salud, organizaciones mundiales de derechos de las mujeres, de los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos llama acá es la presencia y la interacción equitativa de diversas culturas, ¿no? Y la posibilidad de generar expansiones culturales. Expansiones culturales que cuando nosotros vamos y viajamos a otro país, a otro lugar, vamos llevando nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras formas de ver el mundo también, ¿no es cierto? Y ser parte de esto, como ser, como se llama, una esencia. Si bien es cierto, nosotros siempre hemos puesto ejemplo de algunos sectores indígenas de nuestro país, donde que realmente han llevado su ropa, sus tradiciones, su cultura, su forma de hacer. Igualmente, cuando han venido, ustedes no sé qué se han visto los chinos cuando se han movido por todo lo que es el mundo, los continentes, su preparación, su comida, su situación ancestrales, cómo lo manejan, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta, cada uno cómo nos manejamos de acuerdo a nuestras culturas, ¿no es cierto? Con respeto también a su diversidad cultural. Bueno, vamos con la siguiente parte, por favor. Vamos, Imanaya Yipunja Viviana. Himalaya. El contexto ecuatoriano, el siglo XX, la educación centrada en la infancia. La educación progresista era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y en las potencialidades del niño, más que en las necesidades de la sociedad o en los preceptos de la religión. La educación básica obligatoria es hoy prácticamente universal, pero la realidad indica que un amplio número de niños, quizás el 50% de los que están en edad escolar en todo el mundo, no acuden a la escuela. Yupaychani Viviana. Miren, lo que dice Viviana es la pura verdad, ¿no? Casi un 50% de estudiantes en etapa de escolaridad no asisten a la escuela. Y nosotros con la situación de la pandemia, con la situación de la crisis que vivimos en el país, la brecha se ha aumentado más. Digamos que nosotros estamos trascendiendo en provincias como Esmeraldas, Manabí, algunas provincias más. Los estudiantes que estaban en la escuela se han retirado y ahora se están vendiendo sus caramelitos, vendiendo algo, limpiando los parabrisas, trabajando honestamente muchos de los muchachos por la situación económica y social que vivimos y otros se encuentran en las situaciones también no tan buenas, ¿no? Esperemos y aspiramos que esas situaciones, por ejemplo, puedan mejorar. Y lo que nos dice también acá, eso es por una parte, ¿no? Hablando de datos y cifras numéricas que nos hablan aquí en este siglo XX que nos encontramos, y ahora creo que la brecha en América Latina es fuerte y no se diga en otro país, más todavía con lo que estamos pasando con las crisis social y económica que estamos viviendo. La enseñanza que se tiene que también es basado en las necesidades, ¿no? Yo creo que eh, cuando decimos necesidades, la necesidad de una educación sí es importante, pero también hay que decir que esta educación debe ser potencializada de una manera adecuada, de acuerdo a sus pueblos, nacionalidades. Y nosotros decimos eso porque nosotros, el niño que es pequeño, en edad muy temprana de 3 a 4 años, no lo digo yo, lo dijo un escritor también y los que dirigen la pedagogía, los niños de temprana edad hasta los 4 años pueden aprender los idiomas que nosotros queramos que el niño aprenda, ¿no? Imagínense, entonces nosotros podemos llegar a esos puntos, entonces, ¿por qué no inyectar
para que nuestros niños puedan aprender más, puedan conocer más y no limitar a una enseñanza básica, ¿no es cierto? Solamente supuestamente lo que necesite. Bueno, con tal que sepa leer y escribir lo básico y nada más y bueno, y enviémosle así. Entonces nosotros tenemos que preparar. ¿Por qué no hablar de unos científicos, así como hemos leído de varios científicos en las lecturas? ¿Por qué no podemos hablar de científicos indígenas también que puedan llegar? ¿Por qué no soñar que mañana un premio Nobel en ciencia, en química, en literatura, puedan ser también los indígenas de nuestro país, de nuestro bello Ecuador, también puedan ser galardonados de estos premios importantes y basados en qué? En educación. Ahí construye una sociedad, construye el país, realmente a dónde queremos llegar, cómo queremos fortalecer esos conocimientos, ¿no? Si bien es cierto, en la década de los 70, eh, Canadá, Estados Unidos se unió para cambiar su modelo pedagógico, también les comento, para cambiar su modelo pedagógico de enseñanza. Y miren dónde se encuentran esos países, y miren dónde nos encontramos nosotros. Entonces aquí deben haber reformas también significativas, ¿no? Donde que comienza la enseñanza también por los docentes, la preparación, el conocimiento de los docentes y una también el amor a esta profesión para que eso se pueda multiplicar, ¿no es cierto?, en los conocimientos. Vamos con la siguiente, vamos a ver una lectura muy bonita, espero que les guste. Identidades territoriales. Me va a ayudar con la lectura. Jefferson, por favor, me ayudas. Identidades territoriales. Cuando vivía en mi comunidad, quería conocer otros lugares. Mi comunidad me parecía chiquita. Veía siempre la misma gente y las mismas casas. Oía hablar a mis tíos de las ciudades grandes y quería ir a vivir allá. Así que cuando cumplí 16 años, un tío me llevó a trabajar en Guayaquil. Al principio me gustó ver tanta gente y edificios, aunque tenía miedo de una ciudad tan grande, para mí fue difícil. La gente me veía raro. Algunos hasta se burlaban de mí. Me fue Me fui a, buena, pero me me fui a pagaba trabajar. poco. Ujú. A ver, Pero vamos. me pagaba Ya, me poco. fui a trabajar en un Pero, salón de comida. La dueña era buena. Sigue. Pero, pero me pagaba poco. ya. Pero como era recién llegada, me quedé a trabajar 2 años ahí, aunque extrañaba mi casa, mi comunidad, el tostado, el cuisito que allá hacíamos, las fiestas del Corpus, las mingas. En la ciudad me faltaba ver el Cotopaxi, los árboles, los capulíes, las tunas, los choclos recién cosechados, el canto de los pajaritos en la montaña, las cascadas cerca del bosque, las extremadres comunidades, las noches oscuras, los compañeros y compañeras de la organización de mi papá, y hasta las palabras que allá yo decía. Aquí se reían cuando yo decía guaguas, guambra y otras palabras así. Aunque me he acostumbrado al calor y he conocido también gente buena, quisieron volver a mi comunidad. Quisiera volver a mi comunidad, aunque allá teníamos poca tierra para trabajar. Correcto, muy bien. A ver, ¿quién quiere decir que entendía o si no les ha pasado algo en esta situación? ¿Sí les ha pasado alguna vez? A ver si alguien me puede contar. ¿Sí les ha pasado? ¿Alguien? ¿Sí ha pasado esta historia alguna vez? ¿Sí han tenido que salir? Lisbeth, Sí, Imana, Liz. a ver, dígame, cuénteme. ¿Cómo esta historia es de algo similar o no? Sí, cuando yo salí a trabajar de mi pueblo a otro pueblo, pues extrañaba, si no era lo mismo como donde yo viví, extrañaba a mis padres, era diferente vivir con otras personas y no tenía eh, una confianza. Ujú. Bien, Correcto. extrañaba así, las comidas también eran diferentes y así. Correcto, muy bien, Lisbeth. Entonces, miren, esta bonita historia, ¿no? Entonces, nosotros cuando llevamos, dice, bueno, y a veces es así, ¿no? Cuando estamos ahí no valoramos, no apreciamos, ¿no? Entonces, ahí como que los cuisitos nos están estorbando y capaz que les queremos torcer el pescuezo a toditos, ¿no? Pero cuando nosotros nos alejamos, extrañamos esa situación, ¿no? Lo bonito que tenemos, la naturaleza, el campo, el Chimborazo, las montañas, el poder recorrer, el poder comer, por ejemplo, los capulíes, el choclo tierno, ¿no es cierto? Y que realmente
es de la mata a la olla, ¿no? Muchísimas cosas importantes y es una ciudad que va transformándose, va cambiando, ¿no? Y miren, a veces el hablar, ¿no es cierto? A pesar que los guaguas ya también se escucha en el pueblo mestizo cuando hablamos guaguas, ellos saben que estamos hablando de niños, ¿no es cierto? O de guambras, ¿no? Términos que son quichuas que fueron cambiados también un poco al español, entonces a la gente que ya más o menos entiende lo que se quiere decir, ¿no? Pero miren cómo llevamos nuestra cultura, nuestras tradiciones y cómo a veces también hay esa situación de querer volver a nosotros, ¿no es cierto? A las fiestas, a las fiestas que hay en las comunidades, a extrañar a la casa, ¿no es cierto? Por más pobre que sea la casa, entonces la familia, lo que tenemos ahí, es lo que a veces extrañamos, ¿no? Entonces a veces nos damos cuenta que no solamente todo es el dinero, sino que es compartir, ¿no es cierto? Lo que hicimos la práctica al principio, ¿no? Para comenzar esta clase, ¿no? Entonces, todos tener esa armonía, esa tranquilidad que a veces nos damos cuenta en esta parte, en esta bonita lectura, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente lectura, por favor. ¿Me ayuda? Salomé. Manaya, Jipunja, Salomé. Himalaya, ¿qué implica la territorialidad? El conocimiento de la propia historia colectiva. Preguntarnos desde el presente y la memoria que queremos en el futuro. ¿Quiénes somos? ¿De quién nos diferenciamos? ¿En qué forma de ser y en nuestro entorno? El deseo de seguir viviendo en ese territorio. La identificación con el territorio, las actividades que posibilitan y dificultan cambios personales, organizativos en los ámbitos de vida, en las maneras de producir, en las opiniones, en los valores, poder identificar cómo fue este proceso de construcción de la identidad local. Ya. Gracias. Yupachani, Salomé. Bueno, justamente lo que vamos aquí, les digo, por ejemplo, en Simiatu, una parroquia que hay antes, la organización Runa Kunapa Yachani ponía, por ejemplo, los docentes, ¿no? Y ellos tenían que ir con el aval del docente, o sea, con la aval de la organización, incluso ahora los tenientes políticos, hasta la actualidad, hasta la fecha que está actual, esa parroquia escoge a su teniente político, entonces el gobernador solamente tiene que sumillar a las personas que han escogido. Obviamente esa persona, ese teniente político debe estar ahí pendiente de la población, de la gente, de la comunidad, ya que son muchas comunidades, me parece que son 38 comunidades y también las organizaciones que suman a esto, ¿no? Entonces tienen una actividad, por ejemplo, la educación, han luchado por lo que es un poco por la educación. Obviamente hay que mejorar esa educación, hay que mejorar también a los docentes, hay que mejorar esa infraestructura porque necesitamos estudiantes que no solamente terminen el colegio, necesitamos en ese territorio que haya estudiantes que, como les dije anteriormente, ya tengan un paso más, puedan seguir la vida universitaria, puedan seguir una maestría, puedan seguir un doctorado y obviamente de esa manera vengan a contribuir a su territorio, no a fortalecer, sin cambiar mucho lo que ellos son, sino que dando más conocimiento y dando más capacidad, guardando su identidad también, ¿no es cierto?, su territorio. Y eso lo hacen posibles son las autoridades en ese territorio los que definen, los que disponen cómo se tiene que manejar, ¿no es cierto? Tenemos una comunidad en la parte de acá, también es Intichuri, reconocido como tal, y así también puedo dar a conocer otras comunidades que también son organizativas que han ido poco a poco forzando lo que es el trabajo, la parte comunitaria, la parte de, de educación. Yo digo, esto debe ir enmarcado. Si no tenemos calidad en la calidad de los docentes, no podemos tener calidad tampoco en los estudiantes. Por eso es que en esto de los ministerios que son afines, que ya vimos en las clases anteriores, por ejemplo, Ministerio de Educación, con lo que es enfatiza a educación cultural bilingüe, debe fortalecer eso, para que de esa manera sacamos mejores estudiantes, mejores elementos, ¿no es cierto?, a la sociedad. Y obviamente con lo que es la conversación con nuestros dirigentes, ¿no? Las autoridades, ¿cómo se eligen las autoridades? Vamos, me ayudan con la lectura de esta diapositiva, por favor. Nina. La autoridad está ejercida mediante asambleas, consultas, cabildos sectoriales, revocatoria del mandato, rendición de cuentas. Esta visión comunitaria sostiene a la cultura con rasgos propios en cuenta la lengua, identidad, salud, vestimenta, formas de alimentación administrativa, administración de justicia, sistemas de producción tecnológica,
tecnología, pedagogía, principios y valores. Minca Yanapay Maquipura. Ujú. La espiritualidad indígena está presente en las diversas formas de comunicación con la naturaleza y se expresa en gritos que se realizan en las fechas especiales, horas, lugares y actividades tales como matrimonio, bautizos, actividades agrícolas, culminación de construcción, fiestas patronales, etc. Estas formas de vida se producen con el sentido de pertenencia en cada miembro de la comunidad. Desarrolla por estar formado parte de un grupo, de un lugar o una región, y ello es posible a partir del reconocimiento de la territorialidad. Correcto, muy bien, gracias. Entonces aquí también viene la parte, otra vez hablamos de territorio, ¿no es cierto? Pero aquí dice que se ejerce lo que es para coger una autoridad y poner una autoridad, aquí debe haber una asamblea, ¿no es cierto? Y se forman lo que son los cabildos, los sectores, la convocatoria del mandato, ¿no es cierto? La rendición de cuentas también que hacen ahí a los representantes, a los líderes, la rendición de cuentas que siempre se tiene que pedir. Algunos no hacen la rendición de cuentas, entonces ahí está la asamblea la que determina y ahí establece también lo que es el castigo indígena, si realmente alguien ha cogido los recursos que no, que eran de la organización para poner eso. Eso quisiéramos que hagan, ¿no? En la parte mestiza, ¿no? Entonces, imagínense cuántos estuvieran a la cola los castigos indígenas. Eso se hace y se mantiene lo que es, porque lo poco que tienen, lo pueden conseguir, lo tratan de utilizar al 100%, ¿no es cierto? Eh, Tienen también lo que es la cultura con rasgos propios de cuanto a su lengua, ¿no es cierto? Su lengua, su idioma, su identidad, la salud, también nos olvidemos que también hay dos medicinas, la medicina común y corriente y también la ancestral, ¿no es cierto? La vestimenta que utilizan también, la forma de alimentación que utilizan generalmente, ellos producen la papa, la haba, el choclo y también se alimentan de eso mismo, ¿no es cierto? La administración de una justicia, y hablamos anteriormente en un caso anterior de la justicia indígena, como se reconoce también en la propia Constitución, los sistemas de producción que se manejan, la tecnología, la pedagogía y los principios. Eso sí yo creo que se debe fortalecer. La tecnología y la pedagogía son principios que se deben fortalecer y aquí hablamos también de los valores, ¿no es cierto? Cuando hablamos de valores, hablamos de Minca, Yanapay y Maki Pura, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de Maki es mano, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué significa estas palabras en español? A ver, ¿alguien si me ayuda? ¿Qué significa esas palabras quichuas en español? Juan, La minga es hacer una minga en la comunidad. Y ¿correcto? Yanapag es una ayuda que Ujú. hacer unos a otros. Ya. Y Maquipura es hacer una mano de obra. Correcto, ¿no es cierto? Estas partes de aquí, lo que nos dice Juan, es lo que se practica muchísimo en las comunidades, ¿no es cierto? La mano, la ayuda, por ejemplo, las construcciones de casas, las construcciones de una chocita lo hacen y con cambio de mano, le dicen, ¿no es cierto, Juan? Entonces, incluso no solamente en eso, también lo hacen en agricultura. Entonces, unos van a trabajar y los otros le entregan esa misma mano de obra que le prestó y esa ha sido la forma de fomentar lo que es la agricultura y la siembra, ¿no es cierto? Entonces también tenemos la espiritualidad indígena que está presente en las diversas formas de comunicación con la naturaleza, ¿no? Siempre representada con la naturaleza, el agua, el viento, el sol, el inti, ¿no es cierto? Eh, Ritos que realizan en las fechas específicas, por ejemplo, que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Las fiestas que hablamos de un tema anterior, las horas, los lugares, las actividades. Y eso también ha habido una cultura que ahora en los bautizos, matrimonios y en las actividades también hay, por ejemplo, lo que es el pedido de la mano que dice de la novia, que utilizan, por ejemplo, se les lleva animalitos, llevándoles ahí dentro de los animales. O sea, cargados a los animales, les llevan así collas, cobijas y todo lo demás para que de esa manera van a pedir la mano de la novia y también cuando son los matrimonios, ¿no? Los padrinos utilizan eso, utilizando generalmente los ganados vacunos, ¿no es cierto? Vacunos y también a veces estos animalitos para hacer una entrega, ¿no es cierto? Y con eso lo que ellos están diciendo que esos animales que les entregan tienen que multiplicar, tienen que crecer, que si yo en este momento eran uno, mañana tienen que ser dos o tres, ¿no es cierto? Eso también es una forma de tradición que se está fortaleciendo en el sector indígena.
También se utiliza el sentido de pertenencia de cada miembro de la comunidad, desarrollar por este formato parte de un grupo, ¿no es cierto? El lugar o una región, ¿no es cierto? Lo que se contempla como tal. Si bien es cierto, por la situación de migración, a muchos han salido de nuestro país, pero ellos van llevando, como ahora vamos, una identidad, ¿no es cierto? Y también respetando lo que es la autoridad. Ese era el tema, ¿no es cierto? Las autoridades, cómo son elegidos mediante asambleas, ¿no es cierto? Y si no cumple, también son llamados la atención de la misma manera, ¿no es cierto? La interculturalidad desde la práctica. ¿Me ayuda con la lectura, por favor? Con esta lectura, me ayuda Magali. Imanaya Jipunja Magali. Manaya, la interculturalidad desde la práctica. Del resultado de la investigación realizada en Cotopaxi se desprende que desde la perspectiva de los indígenas se han identificado una serie de prácticas culturales de convivencia de los indígenas, no de convivencia especialmente en un sector urbano y en los gobiernos locales dirigidos por indígenas, pero no solo se han producido relaciones internacionales entre indios y mestizos. Las luchas conjuntas y los nuevos espacios compartidos en los gobiernos locales han creado relaciones de respeto que son altamente valoradas, sobre todo por los indígenas. Esta nueva categoría, el respeto parece ser la clave de la relación de convivencia que reclaman los indígenas. El testimonio del prefecto indígena de Cotopaxi 2000-2008 es elocuente al subrayar el respeto mutuo como norma de convivencia. Correcto, muy bien. La parte de la interculturalidad nosotros lo podemos llevar, muchísimas gracias Yupaychani, lo podemos llevar cuando nosotros tenemos el respeto y eso le pusimos como antecedente, ¿no? Y creo que eso es el principio más común en cada sociedad, no solamente en la comunidad indígena, afroecuatoriana, lo que sea, no. El respeto debe ser considerado como un pilar fundamental para que nosotros podamos vivir y convivir con nuestra sociedad, ¿correcto? Entonces debe manejar sobre esa línea de acción, ¿no es cierto? Más allá que indios o mestizos, ¿no es cierto? Se tiene que llegar con esa culturalidad y saber convivir, ¿no es cierto? En la parte urbana como en la parte rural, saber convivir, ¿no es cierto? Porque incluso hay viceversa, ¿no? En este momento vemos un cambio viceversa de la parte que algunos mestizos van a vivir, prefieren vivir en el campo. Hay mucha gente que han comenzado, por ejemplo, tenemos, solamente por dar ejemplos, ¿no? Tenemos en el Azuay, ni solo mestizos, están ahí viviendo extranjeros. Están viviendo en el sector de campo, entonces están viviendo las costumbres, han comenzado a criar su ganado, sus animales ahí, ¿no es cierto? Están comenzando a vivir. Entonces nosotros tenemos que respetar. Si alguien viene a nuestras comunidades, viene de otro país o viene de otro lado, viene trayendo algo también su cultura, ¿no es cierto? Pero viene a aprender lo de nosotros, a vivir y a convivir. Nosotros tenemos que respetarles también y hacerles parte de nosotros, ¿no es cierto? A esto es lo que nos invita esta parte, ¿no es cierto? La inculturalidad de diferentes partes que puedan venir, lo que está pasando, lo obvio también aquí en Ecuador, ¿no? Y mucha gente que a veces ya del sector mestizo se ha cansado de estar de cebulla, de la bulla de la ciudad, del tráfico que hay ahí, entonces se han optado para hacer sus casas alejados de eso, ¿no es cierto? En el campo, donde que ellos también han optado, más allá de tener su profesión, de tener su, ¿cómo se llama? Su trabajo público o privado, han optado también por criar y por tener esa armonía, se podría hacer con la naturaleza, ¿no es cierto? Compartiendo lo que es la diversidad cultural. Vamos con esta parte, por favor, me ayuda con la lectura. Gisela Imanaya Jipunja. Imanaya Jipunja. Origen de la interculturalidad. La propuesta de la Constitución de la Interculturalidad como concepto teórico nació en Estados Unidos en los años 60 en el ámbito de la educación. Surgió de una mayor conciencia sobre la existencia de varias culturas que convivían en ese país sin haber logrado una fuerte interacción, cuya resolución requerida de un modelo educativo intercultural que fomenta una política educativa que favoreciera el pluralismo cultural. Entre los años 70 y 90, el debate se extendió a diversos países. En el caso de la Unión Europea, la propuesta de una educación intercultural apareció en la agenda pública como efecto de las fuertes inmigraciones que produjeron el relacionamiento entre las culturas locales y las inmigrantes. El concepto
interculturalidad representó un avance significativo respecto a los antiguos conceptos de multiculturalismo y de pluriculturalidad. Yupaychan y Gisela. Bueno, Gisela nos habla en un punto de vista que en Estados Unidos, si bien es cierto, había también indios americanos, ¿no? Había indios americanos que algunos vivían en Connecticut, ¿no es cierto? Muchos vivían en Connecticut, la gran mayoría, pero realmente fueron, se puede decir, no había ese respeto, ¿no? Y vean, van a hablar en una cumbre justamente sobre ese respeto que tiene que existir de las culturas diversas. Este rato ya casi no creo que hay, no he viajado a Estados Unidos, ¿para qué les voy a decir? Pero antes había bastante lo que es en Connecticut, indios americanos, nativos americanos, porque ya después, ya como Estados Unidos se independizó, entonces ya se quedaron una sola, son parte de Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Entonces se independizó, entonces como que quisieron borrar todo el rastro que había ahí, ¿no? Todo el rastro indígena, un poco lo quisieron hacer, pero esto también se llevó a la cumbre, ¿no es cierto? Para que puedan ser analizados también esos modelos educativos de intercultural, ¿no es cierto? Y que se tome políticas también referente a esto, ¿no es cierto? En la década de los 70, de los 90, ya estamos hablando de un principio, ¿no es cierto?, en los diversos países que se tome este enfoque, ¿no es cierto?, incluso en la Unión Europea, justamente por las constantes migraciones de África, por ejemplo, ahí Europa tiene mucho lo que es de migración de África y un poco de Asia, pero África generalmente. Entonces ahí cuando cambian esto, entonces vamos a ver cómo nosotros podemos en las diferentes culturas sobrevivir, seguir adelante, ¿no es cierto? Entonces siempre lo que digo, no es que ninguna cultura lleva ni odio ni nada, lo que quiere es sobrevivir. Cuando sus economías de sus países están destrozadas, están acabadas, ahí es cuando ellos salen, ¿no es cierto? Porque realmente yo pienso que nadie, como las lecturas que leímos y que nos manifestaba también la señorita estudiante, nadie abandona a su pueblo, nadie sale de su tierra, nadie abandona a sus hijos, a su madre, a su padre, si no es por una necesidad de preparación de estudios o porque a veces no consigue una fuente de empleo, ¿no es cierto? Y a veces ha sido la migración lo que nos ha dado ese principio, se podría decir, de destruir estos hogares, de destruir estas familias para nosotros crear otros mundos, y a veces solos, ¿no? Y a veces muchos no han vuelto a sus tierras, muchos no han vuelto a sus países, se han quedado ahí, ¿no es cierto? Creyendo y pensando que por allá va a ser también mejor la realidad. Pero a veces han sido esas situaciones socioeconómicas que nos pasan los que han destruido. Lo que tenemos que hacer nosotros como país es fortalecer todos estos principios, nosotros tener ese ejemplo de interculturalidad, de trabajo en equipo, de dar la mano, ¿no es cierto?, que tienen todavía los valores que tienen el sector indígena, y aprovechar esas cosas buenas que tienen en el campo para nosotros fortalecernos y ayudarnos también de eso, ¿no es cierto? Entonces, como conclusiones, ¿qué hemos aprendido? ¿Alguien me puede decir lo que haya aprendido de esta lectura? Yo, Lisa, Edison. Imanaya Jipunja Edison. Ayifunya. Ya. Como contexto interculturalidad, yo entendí que se refiere a la interacción, a la protección y a la promoción de diversas culturas. También que en el siglo XX la educación se centraba en la infancia, como por ejemplo que más de 50% de los niños no pudieron estudiar. Como ejemplo tenemos la pandemia que lo dañó mejor, en vez de favorecer, lo dañó a los estudiantes, que muchos de ellos no pueden culminar con los estudios y algunos ya dejan el estudio por trabajar o por buscar una fuente de economía. También como identidades territoriales, entendí que muchos de las personas salen a trabajar de su tierra, Así es. como por ejemplo la lectura que acabamos de ver, que a los 16 años salió a trabajar con su tío Así. y a medida que pasó el tiempo comenzó a extrañar a su familia, a su comunidad, a los animales, a los árboles o también a las fiestas tradicionales que hacían en sus comunidades. Gracias, dice. Yupaychani, gracias. Carla, ¿qué entendimos de esta clase? De esta clase, perdón. Después, Lisbeth. Carla. Ya, Manaya Yipuña, Allí, que también vimos lo que es la territorialidad, que nos habla de que también es cuando nosotros estamos lejos y retornamos. La territorialidad es el Estado que aplica las normas de su ordenamiento dentro de un territorio bajo su dominio.
O sea, son reglas de otro sitio cuando uno se muda a otro lugar, así sea por necesidad o por mantenimiento de uno mismo, por necesidad. La autoridad son las personas que ejercen mediante las asambleas, las consultas, esas suelen llamar a los representantes para la rendición de cuentas, y también vimos sobre la interculturalidad de la práctica, que esto es muy importante en nosotros ya que tenemos que practicarla muy a menudo porque suelen venir personas de otros países, de otros sitios con diferentes culturas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dar el respeto para que nos respeten. O sea, aprender de ellos, verlos, callar, así todo eso, para así poder convivir de manera armónica. Yupaychani, correcto. Oscar, Imanaya. Imanaya Mashi. ¿Qué Hablando entendimos de la hoy, Pedro? Hablando de la intercultural, nosotros referimos a la presencia e interacción de lo igualitario de diferentes culturas y posibilidades de crear expresiones, culturas comunes a través de la habla, del diálogo y el respeto también. Y en entidades territoriales también podemos definir como un conjunto de características de la materia como el valor, que podemos tener un individuo o grupo determinada para poder formar en el mundo más precisamente con una personalidad. Gracias. Correcto, Yupaychani. Lisbeth, Imanaya, licenciado. Imanaya. Ñuqami kichwashimi rimaripakrini. Ñuqami kay tukuy yachaykunamanta yachashkani, shuktik llaqtakunaman rishkaka mana shina ñuqanchik llaqtapi kawsashkalaya mikunakuna shina tiyan. Ñuqanchik tayta mamatapish llakitukunchik mana ñuqanchiklaya kay shuk ayllukunawan apanakunchik. Shuktik wawakunapish hina yachaykunapi purin y shuktiykunaka mana yachana wasiman rinkuna, shina ñanpi mishki muyuta hatushpa purinkuna. Chaytami yacharkani. Yupaychani, y Yupaychani. Ahora dile en español, por favor, decías de los niños, del trabajo y también hablabas de lo bonito, ¿no? Para que puedan también en español, por favor, gracias. Lisbeth. Lo que yo entendí en las conclusiones de toda la clase es que los niños así andan en la calle la mitad, así que no están estudiando, andan vendiendo en la calle y los demás están estudiando. Y también cuando vamos a otros lugares extrañamos a nuestros padres, a nuestros familiares, que no podemos ser nosotros mismos y que también la comida es diferente. Yupaychani y Lisbeth, gracias. Le agradezco. Miren, hay chicos muy importantes de la carrera, muy importante aquí que tenemos la universidad. La gran mayoría sabe lo que es la lengua ancestral quichua, las otras estamos aprendiendo en este conjunto, así que para mí siempre va a ser grato y un placer trabajar con ellos. Así que, Yupaychani, con todos. Voy a terminar la clase. No se olviden que tenemos que hacer un resumen, una consulta sobre el tema, y lo hacemos con la carátula respectiva y lo subimos a lo que es la página, ¿no es cierto?, de la universidad. Yupaychani, y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias con todos, un gusto. Yo me atrasé, ¿me podría tomar la lista?